Muy buen día para todos, mucho gusto. Estamos en este breve espacio para contarles las más recientes noticias sobre toda la actualización y cambios recientes en el año fiscal australiano. En esta oportunidad contamos con uno de nuestros expertos especialistas desde nuestro equipo jurídico. Él es Jorge Robles, él es ciudadano australiano de origen peruano, con más de 7 años de experiencia en la ley de inmigración australiana. Él es agente de inmigración registrado. Cuenta con calificaciones en Derecho, en Ingeniería de Inmigración Australia y más de 20 años de experiencia en la construcción y gestión de relaciones con clientes. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Catherine? Mucho gusto. Encantado de estar aquí para responder las preguntas de nuestros seguidores. Claro que sí. Jorge, iniciemos brevemente. ¿Qué cambios importantes han anunciado estos últimos días en cuanto a este eh, tan nombrado cambio de año fiscal? Bueno, hay muchos cambios. Los cambios son muy comunes cuando se está terminando el año financiero en Australia. Los años financieros empiezan el 1 de julio de cada año y terminan el 30 de junio. Entonces, en los programas y los números de vacantes para visas de residencia permanente, por ejemplo, se anuncian al principio del año y obviamente al final del año financiero o el año fiscal ya se terminan los cupos, se cierran los programas de migración y se espera cambios para el siguiente año. Y eso es lo que está pasando ahora, que estamos a prácticamente una semana de terminar el año financiero. Entonces, ¿qué cambios se han anunciado? Fundamentalmente, estamos terminando un año que el gobierno, en el cual el gobierno ha dado muchas concesiones, ¿no? O sea, se ha salido de la ley para relajar las condiciones para que las personas no estén encasillados en las condiciones de las visas. Por ejemplo, eh, antes de la pandemia y hasta hace muy poco, los estudiantes internacionales solamente podían trabajar un promedio de 20 horas a la semana, ¿no? Eh, Cuando terminó la pandemia, bueno, la pandemia no ha terminado, pero cuando se abrieron las fronteras, eh, Australia se dio cuenta que muchas personas se habían ido y muy pocas habían entrado. Eh, entonces, había una escasez increíble de profesionales y mano de obra. Entonces, el gobierno decidió relajar condiciones de visa, por ejemplo. Una de ellas fue los estudiantes a partir del año que va a empezar, eso fue hace un año, dijeron que podían trabajar a tiempo completo, ¿no? Lo cual fue muy beneficioso para muchos estudiantes porque podían trabajar más horas, ahorrar más dinero. Eh, el gobierno ha sido muy claro que esa concesión se va a terminar sí o sí ahora el 30 de junio, ¿no? Entonces, va a volver las condiciones de que la persona solamente puede trabajar a tiempo parcial. Se ha acordado un incremento de horas con respecto a lo que teníamos antes, de 20 horas a 24 horas a la semana. Ese es un cambio importante para los que tienen visa de estudiante. Otro cambio importante de repente ha sido la modificación de las visas 485. Teníamos una condición de que prácticamente cualquier persona que haya estudiado un diploma y un advanced diploma podía aplicar a una visa de graduado porque igual necesitaba gente el Estado. Eso ya va a terminar también el 30 de junio de este año. Se va a necesitar lo que se necesitaba antes, hacer skill assessment, nominar una ocupación que esté en demanda. Se va a poner más complicado. La visa 408, la visa COVID va a terminar también. No tenemos fecha de cuándo vaya a terminar. Y los anuncios no están terminando, vienen todos los días, ¿no? O sea, puede cambiar más incluso en lo que viene de los días que faltan antes de terminar el año financiero. Obviamente los vamos a tener informados. No sé si tienes alguna otro Claro que tema. sí, Jorge. Pues, Sí. tenemos una serie de preguntas o consultas, entonces, como para que también nos puedas ayudar a orientar a nuestros seguidores. Uno de esos, pues, obviamente fue la visa COVID. Esa finalmente, que de pronto desde tu perspectiva y conocimiento consideras que, o sea, va a continuar, más o menos cuánto tienes de pronto de que, o sea, como
rango aproximado de cuánto tiempo más va a estar habilitado esa visa? De pronto para Ya, tener un ok. panorama. Era justamente lo que les había comentado, o sea, la visa COVID o visa 408 empezó obviamente con el COVID y empezó básicamente, para darles una idea de una historia de cómo empezó esta visa, cuando se cerraron las fronteras y las personas que estuvieron aquí adentro en Australia no tenían una opción de salir del país y obviamente estuvieron atrapadas en Australia. Entonces, la visa COVID fue como el salvavidas legal, de alguna manera, para que las personas se queden en Australia, tengan derechos laborales y no estén de ilegales. Las condiciones para aplicar esta visa ha ido cambiando, ¿no? Entonces, durante este año hemos tenido las condiciones más relajadas que hemos podido tener en la historia de la visa COVID. Es decir, cualquier persona que tenga un trabajo, ¿no? Y que le quede menos de 3 meses de visa, podía aplicar a esta visa. ¿Correcto? Eh, Hay mucha incertidumbre en el sentido de que las personas creen que va a terminar ahora el 30 de junio. No tenemos información oficial del gobierno de que vaya a terminar el 30 de junio. Tenemos información extraoficial por rumores, por gente llegada al gobierno, que el gobierno quiere terminar con esta visa. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos. ¿Que puede ser el 30 de junio? Puede ser. ¿Que puede ser antes? Puede ser. Que no puede terminar, también puede ser. O de repente puede modificar las condiciones para aplicar esta visa. Lo que era antes, por ejemplo. Antes se podía aplicar a esta visa solamente si la persona trabajaba en ciertos sectores, ¿no? O cuando las fronteras estaban cerradas en Australia, la persona que no podía irse, ¿no? Entonces había que demostrar, bueno, tengo mi visa de turista, vine de turista, se cerraron las fronteras, no me puedo ir. Ah, ya, visa COVID con derechos laborales, ¿no? Entonces, obviamente ya las fronteras están abiertas, ya no hay ese escenario. Sigue habiendo demanda por mano de obra aquí en Australia. El gobierno sabe eso, por eso no sé si va a continuar. Tal como está, creo que no va a continuar. Probablemente haya modificaciones esta visa. Todo puede llegar a Eso es, variar. eso es una opinión personal, ojo. Sí, 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 por favor. Esta es información no confirmada, que se espera que algo suceda, pero entonces eso ayuda para que ustedes se puedan preparar. Si ustedes van a aplicar ese estilo de visa más adelante, no esperen. El consejo es que pues puedan asesorarse anticipadamente y obviamente eh, anticiparse, nuevamente la palabra, a este tema de que quiten, cambien o varíen las situaciones en cuanto a este tipo de visa. En cuanto a cupos para la GSM, ¿cuántos quedarían para este nuevo año fiscal, Jorge? Mira, el número exacto tengo para las visas de residencia permanente, que son todas, 190,000 visas de residencia permanente. Las visas de GCM exactamente no las tengo en mente, pero creo que son alrededor de 130,000 visas. O sea, una gran cantidad de esas 190,000 son para visas de migración calificada. Buenísimo. Entonces, ya saben, hay todavía oportunidad para que puedan aplicar. No esperarse a que de pronto su ocupación salga, es importante. Y con base en eso del tema de ocupaciones, ¿los ingenieros siguen estando en la lista de ocupaciones solicitadas? Y avanzando un Bueno, poquito, ¿qué ocupaciones están en demanda ahorita y que de pronto pueda variar? mira, tenemos una lista de ocupaciones desde marzo del 2019. Normalmente las listas de ocupaciones en demanda se actualizaban cada año. Entonces, lo lógico era que alrededor de marzo del 2020 se hubiese modificado la lista de ocupaciones en demanda. Pero en marzo del 2020 justamente fue el mes más crítico del COVID y fue donde se cerraron las fronteras de Australia. Entonces, las autoridades dijeron, vamos a dejar la lista como está
y después de la pandemia vamos a ver qué necesitamos. ¿Correcto? Entonces, si es que va a haber una nueva lista, la van a modificar pronto. Ahora, el gobierno y la ministra, que es la cara del gobierno en inmigración, ha mencionado que no quiere listas, que no va a haber listas. Pero por eso que a fines de año esperamos cambios sustanciales en migración. De acuerdo a lo que ha dicho la ministra, probablemente no va a haber listas, pero entonces no va a haber cambio de esta lista hasta el anuncio oficial. Mientras tanto, tenemos que estar trabajando con esta lista. Ahora, cuando digo que no va a haber listas, no quiere decir que la persona no vaya a tener opciones. O sea, simplemente igual va a necesitar una ocupación para migrar a Australia. Igual va a necesitar que la persona vaya a un proceso de migración, perdón, de skill migration, perdón, de skill assessment, es decir, de validación de la ocupación, ¿no? Es decir, si la persona es un ingeniero civil, tiene que ir con ingenieros a Australia. El ingeniero a Australia tiene que decir, sí, esta persona sí es un ingeniero. ¿Correcto? Entonces, yo no me preocuparía mucho si es que siguen o no siguen en la lista. ¿Correcto? Yo me preocuparía más que nada en que si yo quiero migrar a Australia, tengo que hacer un proceso de mejoramiento de mi perfil. Es decir, estamos en un país de habla inglesa, necesito un buen nivel de inglés. O sea, si la persona no tiene un buen nivel de inglés, o sea, no es posible venir acá. Puede venir como estudiante, sí, pero no como migrante calificado. Tiene que tener una ocupación, tiene que tener una profesión, ¿no? Esas personas que, por ejemplo, tienen 10 años de experiencia laboral, pero no terminaron la universidad, muy difícil. Se necesitan calificaciones formales para venir aquí a Australia, ¿no? Si hay personas, por ejemplo, que son abogados y que hace 10 años que no ejercen y ejercen otra cosa, candidatos también a no califiquen para este programa. Pero si la persona es un ingeniero civil y está trabajando como ingeniero civil en su país por 10 años y además tiene buen nivel de inglés y además es joven, o sea, ese es el perfil que Australia necesita, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es básicamente, la ocupación es un componente de este cóctel para migrar a Australia. La pregunta, ¿los ingenieros siguen las listas de ocupaciones solicitadas? No me dice mucho. Si le respondo que sí o que no. Si la persona es ingeniero y tiene 60 años, no, pues no se puede. Pero si la persona es ingeniero y tiene 25 años, sí hay una posibilidad. Tiene un gran potencial, ¿no? Porque la edad también es excluyente, lamentablemente, para la residencia permanente. Totalmente, exactamente, Jorge, de verdad. Eso sí es indispensable y es lo que nosotros decimos en nuestros eventos y les aclaramos a la gente que es indispensable tener muy buen perfil, estar dentro del rango de edades y obviamente el inglés. El inglés es el que te abre o te puede cerrar las puertas. Entonces, desde ahora, invitadísimos a que ustedes puedan practicar el inglés y lo profesionalicen y se concienticen de que no es un requerimiento para temas profesionales banales como pues, no sé, hacer una maestría y ya, sino es para su proyección a nivel profesional en este hermoso destino que es Australia. Pasando por más preguntas, ¿cuál es el mejor momento para comenzar el programa migratorio? ¿Antes o después de los cambios del año fiscal? Eh, y yo creo que ahora, o sea, como le estoy diciendo, le he estado mencionando, y si la persona tiene un buen perfil, o cree que tiene buen perfil, puede empezar un proceso ya. O sea, volviendo otra vez al ejemplo del ingeniero civil, si la persona es una persona que es ingeniero civil, que está trabajando en ingeniería civil, que tiene 25 años o 30 años o 35 años, considerado joven, ¿no? Y tiene buen nivel de inglés, o sea, puedes empezar ya a hacer un proceso, ¿no? ¿Y cómo se empieza un proceso?
Básicamente evaluando primero tu perfil, que un agente de migración evalúe tu perfil, mira, sí, tienes estos son los pasos a seguir, necesitas mejorar esto para tener más puntos, porque es un sistema basado en puntaje, ¿no? Y el primer paso es, si no tienes una ocupación, no puedes migrar, de acuerdo a la ley migratoria actual. Si la persona va a esperar a que haya cambios, como decimos nosotros los agentes de migración, los anuncios de la ministra son anuncios políticos, ¿no? Son anuncios para, para quedar bien con la gente que votó con ellos, para atacar a la oposición, definitivamente, o sea, para eso sirve. De que hay una voluntad de cambio, de repente sí la hay, pero nuestra experiencia nos dice que cuando se hacen anuncios políticos de cambios en migración, que a veces nunca se implemente, nunca pasa nada, o a veces cuando pasa algo, demoran mucho en pasar, y cuando finalmente se tiene la modificación de eso, no corresponde a lo que dijo la ministra el día de su anuncio, está muy diferente, ¿no? Está muy diferente a lo que ella dijo, y aún así cuando se aprueba en el Parlamento, a veces nunca se implementa. Te cuento un ejemplo, o sea, no mucho, pero hace unos 3 o 4 años hubo un anuncio de que para una visa de pareja, donde un australiano, una australiana quería hacer un sponsor a su pareja que era extranjero para que la persona tenga residencia permanente aquí en Australia, dijeron que primero tenía que la pareja australiana, es decir, el sponsor, pasar por un examen, una verificación de que si podía ser sponsor o no, o sea, si tenía antecedentes policiales o penales, especialmente en violencia familiar, que era lo que preocupaba y que había muchos casos de violencia familiar de ciudadanos australianos con sus parejas extranjeras, por ejemplo, ¿no? Se demoró bastante en pasar al Parlamento, se debatió, se aprobó, al final se firmó el documento y estábamos esperando, ya hace más de un año que estamos esperando la implementación de la ley, ya no el cambio de la ley, la ley existe, ¿no? La ley existe, pero seguimos haciendo las visas de pareja como siempre se ha hecho, ¿no? No se necesita que el sponsor aplique primero. ¿Cuándo se va a implementar? No sabemos. ¿Se va a implementar? Tampoco sabemos. O sea, la persona puede esperar mucho tiempo esos cambios y de repente nunca se dan. O si se dan, no se dan en la manera que se anunciaron, ¿correcto? Entonces, hágalo ahora. Y si va cambiando, se va modificando el camino. Pero el hecho de esperar a que haya nuevos cambios es ¿cómo se llama? Una procrastinación de los sueños, ¿no? Totalmente, eso sí es cierto. Y hemos tenido experiencia de mucha gente que ha esperado, esperemos a que pase algo, esperemos a que pase algo. Y cuando esperan, pues ya se les pasó el tiempo, la edad, las condiciones cambiaron, entonces no hay que esperar. No por hacer cuña aquí, pero el ideal es que ustedes puedan organizarse con tiempo. Si cuentan con el perfil, ahí es el momento de realizarlo, de que Australia les está abriendo las puertas y de que ustedes pongan en marcha y digan sí, quiero y empiecen con su consulta migratoria. Para cerrar brevemente, ¿es viable entonces hacer un programa migratorio fuera de Australia? ¿Y qué tan real es? No, es muy real. Es tan real que yo hice mi programa migratorio fuera de Australia. Es decir, que cuando yo logré la residencia permanente, yo lo logré de mi país. Cuando yo pisé el aeropuerto aquí de Melbourne por primera vez en Australia, yo ya era residente permanente. O sea, es perfectamente posible obtener la residencia permanente desde su país de origen. Hay que empezar a hacer el proceso, ¿no? Hay que tener un poco de constancia, ¿no? Entonces, hacer el programa migratorio, como le digo, el punto de partida es hacer una consulta para ver en qué estamos, qué falta, qué necesita, los tiempos.
etcétera, ¿no? Y trabajar para lograr esos pasos que se necesita para llegar a ser residente permanente, ¿no? A manera de, no sé si vale la pena, pero de contar como anécdota, en mi caso, por ejemplo, yo trabajaba a tiempo completo, mi nivel de inglés era básico, ¿no? Entonces, yo tomé la decisión que quería venir a Australia y empecé eh, asistiendo a cursos de inglés. Tenía que ir 1 hora y media todos los días, de lunes a viernes, por 2 años, después de trabajar en la noche, ¿no? Entonces, después de 2 años, yo logré un nivel más o menos como para pasar el examen requerido que se necesita aquí en Australia. Mientras tanto, hacían mis traducciones de documentos 1 o 2 por mes, porque los costos son bastante altos y uno no gana lo que gana de repente aquí en Australia. Entonces, aquí cada traducción me costaba entre 30 a 50 dólares americanos. Entonces, iba juntando los documentos que necesitaba traducidos. Y así poco a poco hice mi aplicación para el Skill Assessment y una vez ya empecé todo este proceso, ¿no? Pero definitivamente el secreto es empezar, porque si la persona no empieza, nunca lo va a hacer, ¿no? Nunca lo va a hacer. Ahora, no necesariamente todo el que empiece el proceso lo va a lograr. O sea, lamentablemente es así el proceso de Australia. No todas las personas que ponen una expresión de interés son llamadas invitadas a aplicar a la visa, ¿no? Pero definitivamente a uno le queda la satisfacción de al menos haberlo intentado, y las personas obviamente van a tener más chances cuanto mejor es su perfil, y su perfil es básicamente mejor nivel de inglés, más experiencia laboral, ¿no? Etcétera, ¿no? Si la persona decide venir a estudiar a Australia, de repente, si lo hace en una zona regional, va a incrementar sus posibilidades. Todas esas cosas son tomadas en cuenta. Si tiene una pareja también que tiene una ocupación en demanda, ayuda, ¿no? Al perfil, al mejoramiento del perfil. Y si no tiene pareja, también tiene unos puntos extra por ser soltero, ¿no? Entonces, pero hay que, de repente, el punto de partida, como les digo, una consulta. Totalmente, eso sí es cierto. Y ya para cerrar, en cuanto a visas de estudiante, ¿qué cambios han habido en cuanto a condiciones? Si ha habido algún anuncio, se espera algún anuncio próximamente. Bueno, lo que había comentado del cambio de horas para los estudiantes, los que tienen visa de estudiantes, se va a mantener, por ejemplo, si la persona viene a estudiar una maestría de 2 años, y viene con pareja, viene con esposa o esposo, o pareja simplemente, no necesariamente tiene que ser pareja, esposo o esposa. La persona que es pareja de una persona que estudia una maestría, sus derechos de trabajo sí son a tiempo completo, eso no cambia. ¿Correcto? Está por ley, eso está en la legislación y eso se respeta. ¿Qué cambios hay? Fundamentalmente, Australia está incentivando los estudios de maestría y especialmente maestrías en ciertos sectores, ¿correcto? Que están en alta demanda aquí en Australia. Hay una lista ahí en internet de los sectores que el gobierno quiere. ¿Qué quiere decir eso? Cambios. O sea, ahorita, por ejemplo, las personas que vienen a estudiar una maestría de 2 años tienen la posibilidad de quedarse 3 años más. La persona que estudia es su familia. O sea, en otras palabras, si vienen y compran una maestría, porque es un producto, se compra un producto educativo, están comprando 5 años en Australia, de los cuales los 5 años para la pareja de la persona que estudia una maestría son 5 años de trabajo sin restricciones, ¿no? Y una vez que la persona termina de estudiar la maestría, el estudiante principal va a tener la visa de graduado por 3 años más para que trabaje a tiempo completo. Adicionalmente, si la persona hace ese proceso en una zona regional, ¿correcto? Y se queda durante esos 3 años en la visa regional, en la visa de graduado en la región, perdón, la parte regional, puede extender por 1 año o por 2 años más, dependiendo de qué tan regional es la ciudad. O sea,
esos 3 años se pueden convertir en 4 o en 5. O sea, es bastante atractivo el programa de migración para estudiantes que vienen a estudiar maestría. Para las personas que vienen a estudiar cursos baratos, no hay no hay noticias alentadoras, ¿no? Definitivamente van a venir, van a estar aquí, van a tener derechos laborales, van a experimentar la experiencia de estudiar en Australia, pero más allá de eso, no, no hay mucho, ¿no? Okay. Entonces ahí es importante que pues cuenten de la mano de expertos para que pues obviamente puedan encaminar muy bien sus estudios y pues obviamente que logren minimizar al máximo todos los posibles riesgos que pues implica realizar un proceso migratorio. Claramente ya Jorge nos lo comentó desde su experiencia propia, es algo que si hay que iniciarlo y obviamente tener en cuenta todos los riesgos que pueden suceder. Jorge, invitamos a todos nuestros seguidores y a todas las personas que participaron en este evento para que agenden hoy su asesoría migratoria en compañía de nuestros agentes migratorios y obviamente que puedan lograr su proyecto de la mano de expertos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y brindarnos esta información tan valiosa y esperamos que próximamente tengamos más información y novedad acerca del cambio de año fiscal. Ha sido un placer, Catherine. Bueno, y alentar a nuestros seguidores a que, si es que tienen el sueño de venir a Australia, tomen la decisión de empezar, ¿no? Y empezar este proceso, de lo más recomendable es empezar con una consulta migratoria. Totalmente, Jorge. Muchísimas gracias a todos. Excelente día. Hasta luego. Chao, chao.